Buenos días, somos el grupo 3 y hoy día vamos a exponer el barroco español. Ahora vamos a hablar de los antecedentes. El estilo barroco se dio en el Perú durante el siglo XVII y principios del siglo XVIII, coincidiendo así con el virreinato del Perú. Gracias a esto se sabe que realizó un gran cambio en el arte colonial. Esto es debido a que reemplazó el estilo manierista, que ya era previamente dominante. La influencia española jugó un papel decisivo en la difusión del estilo barroco, ya que España, como metrópoli virreinal, fue la principal fuente de influencia artística. El estilo barroco español, caracterizado por su rica ornamentación y alta devoción religiosa, se fue adaptando al entorno peruano, especialmente debido al auge económico impulsado por la industria minera. La riqueza generada por la minería financió la construcción de numerosas iglesias y edificios públicos, todos ellos decorados al estilo barroco. El estilo barroco se convirtió en una herramienta importante para transmitir el mensaje religioso. Esto es debido a la Contrarreforma, movimiento que buscaba transmitir la fe católica en respuesta a la Reforma protestante. La fusión cultural también influyó en el desarrollo del barroco peruano, ya que artistas indígenas y mestizos reinterpretaron elementos europeos y los combinaron con sus propias tradiciones, para crear estilos únicos y originales. En general, el barroco peruano fue una expresión de hibridación cultural y riqueza económica, adaptada a las condiciones locales al tiempo que difundió los ideales religiosos de la Contrarreforma. Para aterrizar ese tema, debemos hablar sobre qué pasaba en el Perú antes de la llegada del barroco español. Hablemos del virreinato, un sistema político-social que por órdenes de Carlos I se implantó en gran parte de Sudamérica, incluyendo el actual Perú. La combinación de nuevas tradiciones españolas con el Perú antiguo, además de las disputas y sublevaciones, también generó una transformación cultural y religiosa. Un ejemplo de lo anterior es la dominación de la Iglesia por encima de toda creencia religiosa previa. La llegada del arte barroco en todas sus expresiones fue un proceso continuo luego de la fundación de Lima como la ciudad de los reyes, en 1535. Un proceso influenciado en parte por la Iglesia Católica y Europa. A Lima llegaron cuadros españoles y la gente tenía órdenes de adaptar los nuevos estilos europeos a la construcción de iglesias y catedrales. Llegaron artistas y escultores españoles que finalmente, junto a artistas indígenas, no solo adaptaron el barroco a Lima, sino que crearon uno diferente y exquisito. Durante el barroco español en el Perú, la religión católica desempeñó un rol predominante. Su presencia se evidenció en la arquitectura, la pintura y la escultura de la época, que mayormente abordaban temas religiosos. Además, se construyeron numerosas iglesias, conventos y catedrales en donde la población expresaba su fe y devoción, considerándolos esenciales en su día a día. De igual manera, el barroco se caracterizó por su gusto por la ornamentación excesiva y detallada, donde las líneas curvas daban una sensación de movimiento. Asimismo, se destacó por la abundancia de elementos decorativos en las columnas, en las pilastras, que son columnas incrustadas en la pared, y en las cornisas, modificando las formas clásicas. Esta riqueza ornamental genera una impresión de opulencia y grandiosidad, resaltando la majestuosidad de las estructuras barrocas. En el Perú, aquello se refleja en la decoración elaborada de las fachadas de iglesias y edificios coloniales, así como en la ornamentación de altares, retablos y esculturas religiosas. Un elemento distintivo de esta corriente artística es el almohadillo, una técnica que consiste en combinar el uso de almohadillas, recurriendo a labrados y tallados en relieve de las superficies visibles, mientras se profundiza las separaciones, con la finalidad de resaltar aún más los detalles. Este acabado potencia el juego de luces y sombras, como por ejemplo se puede observar en los muros de la Basílica y Convento en San Francisco de Lima. En resumen, como consecuencia de la fusión de estilos artísticos europeos y técnicas andinas, dio lugar a una corriente artística única, y se produjo una síntesis cultural que se reflejaba no solo en las obras de arte, sino también en la arquitectura y en otras manifestaciones culturales. En el periodo colonial del Perú, la arquitectura barroca española dejó una huella indeleble en el paisaje cultural del país. Según Cobos, el estilo barroco no mantuvo su forma original una vez que llegó a América Latina. En su lugar,
fue influenciado por las culturas indígenas locales. Esta fusión, a lo que él llama un barroco andino o mestizo, incorporaba elementos tanto europeos como indígenas. Asimismo, el arquitecto Héctor Velarde, en su libro El barroco, arte de conquista, menciona que la rápida expansión del estilo barroco en Lima y otras culturas indígenas de América se debió a que este arte no les pareció ajeno. Había algo familiar en sus formas y elementos, con sus relieves lujosos y caprichosos, así como sus figuras vibrantes y coloridas, las cuales resonaron y se adaptaron fácilmente a las expresiones culturales locales. Entonces, podemos decir en lo referente a la rápida asimilación y adaptación del barroco en Lima, que no hubo un mestizaje, hubo fusión y la creación de algo nuevo por la aleación de dos barrocos en un mismo espacio. Dentro de las características comunes está el horror al vacío, el efecto de masa monumental en los edificios y el decorativismo. Y si nos focalizamos el barroco limeño, existieron tres épocas distintivas. La primera fue el barroco formativo, de 1630 a 1660 aproximadamente. Un ejemplo claro de esto sería la Catedral de Lima, ya que cuenta con excesiva decoración como medallones, cabezas, ángeles y otros adornos platerescos, columnas clásicas de tipo corintios y la presencia de arcos de medio punto. Pasando al segundo periodo estaría el barroco pleno, de 1660 a aproximadamente 1760. Este se caracterizó por su estilo complicado y recargado, prima del decorativismo, ejerciendo influencia considerable en la arquitectura de las portadas limeñas hasta inmediatamente después del terremoto de 1746. Asimismo, las portadas religiosas durante este periodo destacaron por su modelo portada-retablo, la cual consistía en aplicar elementos de un retablo a la entrada de una edificación, quedando la puerta en la parte inferior de la calle central. Por último, tenemos al barroco tardío, de 1760 a 1800. También llamado periodo rococó, fue el último periodo urbano de Lima, el cual no encontró réplica o paralela en ninguna otra ciudad virreinal. El barroco español tendía a representar jerarquías sociales y estructuras de poder de manera dramática y elaborada. En la serie pictórica del Corpus, realizada alrededor de 1675 y compuesta por 15 obras atribuidas a Quis Petito por encargo del obispo Molinedo, se observa una organización ordenada que refleja los roles específicos de españoles, indígenas y el clero, lo que refleja la influencia del barroco en la representación de las relaciones sociales. El barroco se caracterizaba por su fuerte componente religioso y su enfoque en la expresión emocional y dramática. En Perú, esto se manifestó en la producción de arte sacro, como retablos, pinturas y esculturas, que servían como herramientas para la evangelización de la población indígena. Esta influencia puede ser evidente en el papel del clero en la serie pictórica mencionada. Además, la influencia del barroco español se extendió por diferentes partes del país, llegando incluso a la capital peruana, Lima. Aquí, la arquitectura de las iglesias y la decoración de interiores reflejaban claramente la fusión de estilos entre el barroco español y las tradiciones locales. Creemos que esta adaptación del estilo barroco a la realidad peruana muestra la capacidad de los artistas para reinterpretar y enriquecer las influencias extranjeras con elementos propios de su cultura. El barroco se caracterizaba por su gusto por lo ornamental y exuberante. Esto puede verse reflejado en la riqueza de detalles y la atención a la decoración en el arte colonial peruano de la época, como los retablos tallados en madera y adornados con pan de oro. A medida que avanzaba el barroco, se desarrollaban nuevas técnicas artísticas y un interés creciente en el naturalismo. Esto puede haber influido en las representaciones de animales, plantas y costumbres locales, como se menciona en el Códice Trujillo de Perú, donde se aprecia un enfoque naturalista en las acuarelas y las descripciones de la flora y fauna. Como resumen, el barroco español dejó una marca en la expresión artística y cultural de Perú durante los siglos XVII y XVIII, influyendo en aspectos como la estructura social, representada en el arte, la religión y ornamentación y el desarrollo técnico y naturalista.